Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. Los medicamentos. Estos en esencia son compuestos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades más. Los avances en estos remedios, por llamarles de alguna forma, han hecho posible que los médicos curen muchas enfermedades y además que salven muchas vidas. Pero en el pasado, específicamente en el siglo XIX, los medicamentos, y en especial en México, eran una mezcla entre medicina tradicional, farmacología e incluso hasta magia, y la cual no ha desaparecido del todo en este siglo XXI. O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy los remedios de salud de la época porfiriana, entre magia, ciencia y esperanza. Los remedios médicos intentan, en su fin último, reducir el riesgo de muerte entre quienes ya padecen una enfermedad. Ello sin dejar de mencionar que esta industria es un jugoso negocio de más de 30,000 millones de dólares anuales en tan solo en países del mal llamado tercer mundo. Pero el negocio de salud en materia en México no es un asunto nuevo. La práctica de compraventa de medicinas que supuestamente curaban todo data de mediados del siglo XVIII. Momento en el que frente a las afecciones como la viruela, el sarampión, la sífilis, el tifo, los males venéreos y el temible cólera morbus, por mencionar algunos, la publicidad de tales remedios se convirtió en una alternativa muy común, haciendo de este siglo la edad de oro del curanderismo. En aquel entonces, muchas personas presumían de tener poderes y conocimientos sanadores. Algunos de estos conscientemente sabían que eran un fraude, otros fueron sinceros, creyentes de los remedios magnéticos, eléctricos, químicos y herbáceos que ellos mismos idearon, con el supuesto fin de devolver la salud a una humanidad enferma. En los periódicos que circulaban en México previo y después de su independencia, podemos ver impresos en ellos toda una serie de remedios, así como menjurjes que aseguraban curar los dolores de muela, la dentadura, las fiebres, la hidrofobia, las enfermedades venéreas y herpéticas, así como también, entre otros, los dolores de costado, el vómito prieto, las viruelas, el ardor, la comezón, las pestes, las pulmonías, las calenturas, el sarampión y todos los males que se les puedan ocurrir. Fue precisamente desde esos años que este tipo de productos comenzaron a tener presencia en la vida cotidiana de los habitantes del país, gozando de mayor auge durante la intervención francesa y el establecimiento del imperio de Maximiliano, cuando los ciudadanos de las clases media y alta intentaron afrancesarse en sus modales y costumbres, lo que los llevó a adquirir por vez primera tintes para el cabello, así como cremas de toda clase para la higiene del cutis. Solían ir con estilistas o barberos, y por vez primera visitaban al dentista tras la pérdida de algún diente. Por vez primera comenzaron a utilizar los polvos para mantener limpios esos dientes, y comenzaban a curar los catarros y gripas de los niños con distintas pastas y jarabes. Todo lo anterior mencionado eran costumbres francesas que los mexicanos y mexicanas comenzaron a emular. Y por supuesto, los productos para el cuidado de la piel, los dientes, etc. eran importados de Francia, la cual en aquel entonces era la que tenía la brújula social, como hoy aún son los Estados Unidos, donde todos desean emularlos, por lo menos en sus aspectos positivos. La industria farmacéutica francesa rápidamente tomó atención de esto, y comenzaron a llenar las secciones de avisos de los diarios del país con anuncios de toda clase de productos fabricados por ellos, como los de la compañía de Grimaud, las píldoras de Revlon, las píldoras de Gélisse Conté, los compuestos químicos farmacéuticos de Lamour y Gendot, los medicamentos de Rove Lafector y las píldoras purgativas de Cavon. Todas estas píldoras y remedios eran supuestamente especiales para la gastritis, la bilis, el reumatismo y la gota. Algunos comerciantes, para darse a sí mismos mayor prestigio y reputación, se presentaron ante el público comprador como los proveedores personales de Napoleón III, así como de su casa imperial. La gente, por supuesto, apantallada, compraba más a quienes se presentaban como tales, porque decían que si la crema tal o cual es buena para el emperador, entonces también es buena para mí. O por lo menos así lo pensaban las personas de aquel entonces. Ahora, si bien los comerciantes de todos estos novedosos productos aseguraban que sus remedios eran capaces de curar muchas enfermedades de manera simultánea, rápida y eficaz, en ningún momento revelaban qué sustancias se empleaban para elaborar tan mágicos productos.
En su lugar, la estrategia de ventas utilizó un lenguaje que combinó información aportada por la medicina científica junto con planteamientos pseudocientíficos, un lenguaje que no siempre fue avalado por la ciencia médica, al punto que las autoridades sanitarias no recomendaban utilizar dichas curaciones, contrario a lo señalado en la propaganda. Los médicos de la época rechazaban que los comerciantes de fármacos apelaran a la magia para respaldar la eficacia de sus creaciones, como por ejemplo se vendían en muchas partes el jarabe calmante de Winslow, ello en su tienda de salud, asegurando que facilita de una manera sorprendente la dentición, quitando como por encanto los agudos dolores que están sujetos los niños cuando les salen los dientes. Tiene un sabor suave que aliviará cualquier dolor. Cierro la cita. Lo propio ocurrió con el talismán de los niños que se comercializaba en la calle de San Agustín, número 1, ello en la Ciudad de México, el cual convencía a la gente de quitar, como por encanto, las calenturas, cólicos, flatos, diarreas y vómitos agrios, espasmos y convulsiones, entre otras enfermedades de los niños desde que nacen hasta los 3 años. Cierro la cita. En el mismo rubro, las píldoras y ungüentos del Dr. Magiel pusieron en conocimiento de los lectores en relación a las enfermedades biliosas que su influencia casi mágica se siente en el momento, haciendo desaparecer los males anexos a esta terrible enfermedad. Los anuncios de los fabricantes antes mencionados olvidaron mencionar un pequeño detalle, y es que esa magia provenía del uso del opio, el cual estaba presente en sus supuestas medicinas. Afortunadamente, hoy en día, el uso del opio en medicinas de consumo ordinario se ha prohibido en muchos países del mundo. Incluso, no hace mucho tiempo, se llegó a imponer una multa multimillonaria en los Estados Unidos a los fabricantes de fármacos debido a que estos sabían de antemano que sus productos al contener opio serían altamente adictivos. En nuestro país aún se comercializa el opio, disfrazado de medicinas de uso común. No puedo decir el nombre. Tramadol, así que investiguen por ustedes mismos. Volviendo a nuestra historia, el uso de imágenes llamativas para reforzar las supuestas bondades médicas de estos remedios fue otra estrategia de venta, y la cual empleaban frecuentemente los fabricantes de medicinas, principalmente aquellos abocados a la venta de productos que hoy llamaríamos de belleza o higiene personal, transmitiendo en estos anuncios a los consumidores que la hermosura, la naturalidad, la perfección y la alta clase eran ideales sociales, y además posibles de alcanzar si compraban sus remedios. El sosodonte fragante de Van Buskirk, el restaurador de cabello y silobalsamo o domador universal de la señora Allen y la tintura de Bachelor son destacados ejemplos de ello. La dinámica de compra y venta de remedios fue tal que derivó en una feroz competencia entre los vendedores de medicinas así como los boticarios, quienes utilizaron la estrategia de señalar los peligros que había en comprar otros productos que no fueran los de ellos. El líquido vegeto animal del Dr. Herschel, por ejemplo, se anunciaba advirtiendo el riesgo que hay en usar el sinnúmero de cosméticos que ha inventado el charlatanismo, mientras que el aviso de los jabones de esperma de ballena y amigdalino de alcanfor recalcaban: no confundan nuestros productos con otros que bajo diferentes títulos circulan en el comercio. Hacemos saber al público en general y a todos nuestros amigos en particular que nada tiene de común unos con otros, ni las materias que entran en su posición, ni la manera de prepararlos. Cierro la cita. Frente a este cúmulo de recetas, pócimas, jarabes, píldoras, estimulantes, jabones y tónicos que pregonaban curarlo todo, los médicos las calificaron de charlatanería. La actitud de los mismos frente a estos fue de dureza, rigidez e inclemencia, pero desafortunadamente los verdaderos remedios farmacéuticos probados y autorizados en aquella época eran muy pocos. Por ejemplo, la quinina se empleaba para tratar el paludismo, el opio se empleaba como analgésico, el cólquico para la gota, la digital para estimular el corazón, el nitrito de amiló para dilatar las arterias en caso de angina de pecho, así como la aspirina, la cual haría su aparición en 1896. De ahí que los médicos reconocieran con pesar que contaban con pocas opciones para recetar a sus pacientes y salvarles la vida cuando la enfermedad se agravaba, reconociendo que los fármacos disponibles para la ciencia no hacían milagros. Hay que tener presente que en México los servicios médicos antes del siglo XX fueron muy limitados. La gente buscaba la salud de quien pudiera otorgársela, o incluso tan solo prometérsela. Esto propició que los remedios milagrosos fueran una importante fuente de ingresos para quienes se dedicaban a estos, y no solo en México, sino en una gran parte del mundo occidental. Estos remedios milagro
aún siguen aquí. Hoy en día, en cualquier tianguis del país, podemos ver toda esta clase de productos. Algunos, al examinarlos más de cerca, comprobamos que sus ingredientes efectivamente curan o alivian tal o cual mal, mientras que otros son totalmente risibles. Como alguna vez, hace ya muchas décadas, escuché a uno de estos vendedores anunciar cartílago de tiburón de cascabel, el cual, según su vendedor, curaba toda clase de males. Y aunque el cartílago de tiburón efectivamente posee propiedades que luchan contra el cáncer, que yo sepa, no existe un tiburón de cascabel. Por desgracia, el fenómeno de los productos milagro trajo como consecuencia que muchos remedios auténticos de salud, en su mayoría prehispánicos, se fuesen también considerando como falsos, ello por la ciencia actual, al grado que incluso nuestros brillantes políticos con doctorados comprados en alguna institución de bajo prestigio han legislado sobre ello, para que estos no puedan ser ofrecidos al público en general. Incluso la herbolaria tradicional, milenaria, está legislada en varios países, en especial en Europa, donde se prohíbe ofrecerla al público. Pero la herbolaria tradicional, a diferencia de los productos milagro, no solo han sido probados en su eficacia una y otra vez, sino que tienen una tradición de incluso ya miles de años, por lo que debemos poner atención entre un producto milagro y un remedio prehispánico, para no dejar pasar por error algo que quizá sí nos fuese efectivo. Por supuesto, también poniendo atención a sus posibles efectos secundarios, pues la herbolaria debe ser también tratada con cuidado y no abusar de ella. Tengamos siempre precaución al consumir cualquier producto que nos prometa la solución a nuestros problemas de salud sin ninguna clase de esfuerzo, como píldoras mágicas para adelgazar sin moverse del sillón y hasta comiendo unas papas fritas, o suplementos alimenticios promovidos por algún famoso como saludables y que te harán llenarte de energía, por supuesto, a cambio de unos billetitos, pero que al analizarse en laboratorio resultan ser más dañinos para la salud de lo que pensábamos. Ambos son ejemplos de productos milagro, pues te prometen algo que no te podrán dar. En realidad, los únicos productos que pueden traernos una salud abundante son los más sencillos, y creo que todos sabemos cuáles son, comiendo frutas y verduras cosechadas lo más natural posible, y las cuales abundan en México. Consumamos poca carne roja y de cerdo. Hagamos ejercicio todos los días, aunque sea caminando, por algo se empieza. Siempre tomemos agua natural, no 1 o 2 litros al día, sino los que nuestro cuerpo nos pida. Dejemos de consumir alimentos con azúcares artificiales y sustituyámoslos quizá por stevia, si es que no pueden dejar el sabor dulce. Dejemos a un lado la comida chatarra empaquetada, así como la procesada. En la medida de lo posible, siempre cocinemos en casa, así como no comamos ni preparemos jamás los alimentos estando enojados o cansados. Y para los que no creen que esto tenga algo que ver, ustedes comparen entre una comida comprada, elaborada por alguien que quizá no quiere estar trabajando preparando esa comida y además sintiéndose explotado con poco sueldo, a exactamente el mismo platillo, pero elaborado por alguien que los ama a ustedes. Y verán la gran diferencia entre probar uno y otro. Duerman por lo menos 7 horas, o si no es posible, hagan uso de la siesta. En fin, son muchos pequeños detalles, pero los cuales en realidad no nos cuestan mucho o prácticamente nada. Pero sobre todo, tengamos la fe en nuestra recuperación, pues no hay enfermedad que no tenga cura. Dejemos que el cuerpo haga su trabajo, pues cuando lo alimentamos y cuidamos apropiadamente, este nos responderá de manera positiva. Tengamos también en mente que de nada sirve un cuerpo bien alimentado con un espíritu hambriento, ya que de nada sirve un cuerpo sano de una persona cuya vida no es sana, pues la decadencia de uno arrastrará irremediablemente al otro. Nuestros ancestros, sin ningún suplemento comprado, algún famoso, o llevar una dieta consciente, en su gran mayoría vivían saludables. Algunos quizá dirán, sí, YOLO, pero nuestros ancestros morían jóvenes por no tener una gran calidad de vida. Podría diferir un poco de esto, y sin entrar en datos técnicos elaborados, pues es un tema complejo, podría resumirlo en esto. Mientras, por ejemplo, en 1490, antes de la llegada de Colón a América, la esperanza promedio de vida de los mesoamericanos era entre 37 y 40 años de edad, mientras que en Europa, al mismo tiempo, el promedio era de tan solo 29 años. Pero, ¿por qué sucedía esto? Nuestros ancestros vivían de la naturaleza, y la naturaleza estaba para ellos. Ellos no se veían a sí mismos como seres separados de la misma, sino como parte de ella.
todo a su alrededor era un producto milagro, porque para ellos venía directamente de los dioses. ¿Quieren saber un secreto? Hoy aún no sucede y parecerá como algo imposible, pero llegará el día en que todo el mundo se unirá en una gran celebración, cuando la última persona enferma en la historia salga de un hospital. Estos ya no serán necesarios, por lo menos como lo concebimos hoy en día. Ese momento aún no lo podemos ver, pero ahí está, esperándonos. Pero mientras este llega, no aguardemos a que una pastilla nos dé la solución milagrosa a nuestros problemas de salud. Levantémonos del sillón, estirémonos y provoquemos con una vida sana ese milagro.